Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tardes aquí en México, porque sabemos que nos están escuchando de todas partes del mundo. Mi nombre es Grisel Ancona, soy directora de Women Who Code Mérida y vamos con la siguiente charla, la guerra de los React Frameworks por Nadia Ujovic. Ya estamos. Hola Nadia, ¿qué tal? Bienvenida. Les voy a hablar un poquito de Nadia. Nadia es Full Stack Developer en Capital Consulting. Tiene 12 años de experiencia trabajando con tecnologías backend y frontend. Nadia es experta en tecnologías de Oracle como Java. Cuando Nadia no está programando, ella disfruta de los paseos con su perrita Lola, de running y de paseos en bicicleta. Pues muchas gracias por acompañarnos y estar aquí compartiéndonos tu conocimiento. Hola, Bienvenida. gracias Gris. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como bien dijo Gris, mi nombre es Nadia, soy Full Stack Developer en Capital Consulting, originalmente de Argentina, pero ahora resido en España. Así que bueno, hoy les voy a compartir un poco de mi conocimiento acerca de los React Frameworks. Espero que les guste. Así que bueno, empezamos si quieren. Bueno, impartí un poco lo que es la agenda en estos bullet points para que podamos organizar bien la charla. Primero voy a hablar un poco de la historia del ecosistema de JavaScript, cómo nació JavaScript como lenguaje del navegador y cómo fue expandiéndose hasta llegar a lo que es hoy en día. Después del nacimiento y la expansión de React JS, que es la librería, una de las librerías o la biblioteca JavaScript más utilizada hoy en día por un montón de desarrolladores y un montón de empresas de mucha ponencia. Luego vamos a hablar de las diferencias entre lo que es una single page application y una multi-page application. Para quienes no conocen, hay diferentes frameworks que se dedican o que nos otorgan herramientas importantes para que podamos desarrollar en los diferentes espectros. Así que vamos a hablar un poco de eso también. Server-side rendering y client-side rendering también para los que no conocen y cómo nos ayudan a optimizar el SEO de nuestras páginas web, es decir, cuando ingresamos eh, 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 una búsqueda en algún buscador de Google o algún search engine de nuestra preferencia, cómo actúa el SEO o cómo nos ayuda a aparecer en las primeras páginas o los primeros resultados. Y por último, como presenté esta temática de guerra, vamos a ver cuáles son los frameworks actuales de mayor uso hoy en día, tanto frameworks de SPA como frameworks MPA, qué ofrecen, cuáles son sus objetivos, qué es lo que maneja en el mercado actualmente, para qué casos de uso específicamente los podemos usar y cómo logran esos objetivos que se proponen. Así que bueno, empezamos sin más. Bien, ¿cómo nace JavaScript y cómo llega a ser lo que soy hoy en día? Primero, bueno, si no conocen bien la historia, Brendan Eich, que es el ex CEO de Mozilla, empieza a desarrollar la primera versión de JavaScript allá por el año 1995 y le pone el nombre de Mocha. Después, bueno, pasa por diferentes nombres también. eh, Empieza como Mocha, después se mueve a lo que es LiveScript y después se mete en el medio Microsoft, como siempre, y cambia su nombre a JScript. Eh, Cuando empiezan a haber discrepancias o versiones, ¿no?, de lo que era JavaScript en su momento, o diferentes formas, digamos, de renderizar contenido del lado del cliente en esa época, se empiezan a ver diferentes problemas y se piensa en una estandarización. Entonces,
en 1997 nace lo que se denomina el ECMA Script, es decir, el European Computer Manufacturers Association se mete en el medio y, digamos, estandariza lo que es el lenguaje de JavaScript en ese momento. Luego, en el 2008, Google empieza a desarrollar lo que es el Engine V8, que es un motor en los navegadores que, digamos, se crea básicamente para optimizar la ejecución del JavaScript del lado del navegador y para mejorar, obviamente, la experiencia de usuario. A medida que pasaron los años, las aplicaciones dejaron de ser estáticas, tienen más interactividad, más carga de JavaScript del lado del navegador y se hacen muchísimo más pesadas. Entonces, Google, como siempre, ahí metiendo la cola, crea V8, obviamente, para mejorar y para optimizar el lenguaje. Luego, en el 2009, nace lo que es Node.js, que si acá hay desarrolladoras o desarrolladores de Node.js, básicamente es JavaScript que se ejecuta al lado del servidor, nos ayuda a crear APIs, a crear servidores que sirvan, digamos, de backend para nuestra página web. En el 2010 empiezan a desarrollarse los primeros frameworks, nacen las primeras bibliotecas de JavaScript. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la documental de React.js, que está libre en YouTube por si la quieren ver. En el 2010 Facebook empieza a desarrollar este React.js, que básicamente no tuvo la aceptación del público como se quería, porque React.js no fue al principio lo que es ahora, porque no hubo mucha aceptación del público en ese momento. Hasta que se pudo, digamos, aceptar de manera fehaciente, se liberó el código, las comunidades de frontend pudieron participar, crear bugs, etcétera, etcétera. Y en el 2015, hasta el momento actual, empieza a desarrollarse lo que es ECMAScript 6 y versiones posteriores que también nos ayudan a conocer el lenguaje JavaScript como lo conocemos ahora y a mejorar la estandarización. Hasta acá entonces la historia, ¿no? Bien, ahora nos movemos a lo que es la historia de React.js. Como les dije antes, React nace de la mano de Meta. Hoy en día, bueno, Facebook en su época. Y bueno, ¿en qué se basa React.js? Se basa, digamos, en la componentización de nuestra UI, es decir, creamos componentes, ya sea estéticos, dinámicos, para diferenciar bien las funcionalidades adentro de nuestra aplicación web e introduce lo que es el Virtual DOM. Es un concepto que básicamente introduce a React.js para lo que es el renderizado condicional de sus componentes. Es declarativo, es decir, nosotros conocemos a JavaScript como un lenguaje imperativo, es decir, nosotros le decimos al lenguaje qué tiene que crear y cómo lo tiene que crear, cómo lo tiene que hacer. Pero React.js se diferencia del JavaScript plano en este sentido, de que nos permite crear componentes declarativos. Es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades, los cambios en el estado de la aplicación van de los componentes padres a los componentes hijos. Y lo más importante, que es lo que la comunidad de frontend no quiso en su momento, allá por el 2010-2013, cuando se liberó el código de React.js, es esta extensión de JavaScript que es parecido de forma visual a lo que es HTML, pero que es JSX. Es parecido a HTML de forma visual, pero básicamente no lo es. Y le pusieron este nombre, JSX. Bien,
¿Cómo fue la expansión de React.js hasta este momento? Bueno, como les contaba antes, en la documental se puede ver que crearon la librería en el 2010. En el 2013 oficialmente la presentan como un proyecto, presentan el grupo core que la crea en una JS Conference en San Francisco, pero no tienen la aceptación de la comunidad frontend y todo el mundo empieza a tuitear que qué estaba haciendo Facebook con el desarrollo frontend, que iban por el camino incorrecto y bueno, hasta que se libera el código fuente de React y la primera chica que hace su primera contribución a la biblioteca migra su aplicación interactiva a lo que era React en ese momento. Y ahí como que empieza a haber un movimiento entre la comunidad y todo el mundo empieza a tener interés en la herramienta, en el lenguaje, ¿no? Y bueno, mucha gente empieza a mirar sus aplicaciones y empieza a participar activamente del proyecto. Así que entre Angular, React, Solid y Vue, que son los lenguajes más utilizados en este momento, según NPM Trends, React es el que se mantiene fehaciente en un crecimiento constante. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las Single Page Applications y las Multi-Page Applications. Muchas veces cuando tenemos entrevistas para roles de frontend o de full stack, nos preguntan qué diferencia hay entre entre estos dos tipos de aplicación. Y hay mucha gente que todavía no lo sabe o no maneja bien los conceptos. Entonces, yo quiero venir a preguntarles a ustedes si hay una desarrolladora o algún desarrollador que alguna vez oyó de este concepto, ¿no? SPA es muy conocido porque básicamente la biblioteca de React es para construir aplicaciones SPA. ¿Pero alguna vez escucharon hablar de las multi-page applications hoy en día? A ver si alguno me puede decir. Si hay alguna desarrolladora que sepa la diferencia. No escucharon nunca. Bueno, básicamente son dos conceptos diferentes, pero que permiten construir, dados diferentes casos de uso, permiten construir la Single Page Application permite desarrollar una sola aplicación HTML que pueda cambiar o pueda ser capaz de re-renderizarse del lado del navegador cuando el usuario realice alguna acción en concreto. Básicamente se focaliza en la interactividad. Después las MPA o las Multi-Page Applications son aplicaciones más estáticas, es decir, que no tienen tanto contenido interactivo y se utilizan más que nada para aquellas aplicaciones que se focalizan en el marketing, digamos, en mostrar contenido rico al usuario, publicaciones, blogs y portfolios. Ahora, más centrada a la charla, vamos a hablar de algunos frameworks que se focalizan en construir aplicaciones MPA. Ambas tienen como objetivo principal dentro, digamos, del caso de uso al que apuntan, optimizar la experiencia del usuario y, por ende, la navegación. Pero muy por atrás, yo también digo que muchos frameworks nos ayudan hoy en día a lo que es el desarrollo, ¿no? Y por ende la experiencia del desarrollador también tiene que ser enriquecedora. Bien, ahora nos movemos a lo que son poquitos conceptos más complejos. Voy a ir despacio acá, si tienen preguntas me las dejan, no hay drama. Bien, server-side rendering, ¿no? Renderizado al lado del servidor.
¿Qué es esto? Bueno, básicamente cuando nosotros estamos navegando en una aplicación o una página que utilice server-side rendering, lo que pasa, digamos, tras bambalinas, lo que pasa detrás de la aplicación que nosotros no lo vemos, es que cuando vamos navegando, nosotros hacemos clic en un link y básicamente la aplicación hace una petición al servidor y el servidor nos responde con un HTML dibujado, pintado, listo para ser mostrado en el navegador. En ese momento, el HTML, si es, digamos, interactivo, no tiene JavaScript cargado en el navegador y es el navegador quien cuando recibe ese HTML descarga el JavaScript, lo ejecuta y ya la página es totalmente interactiva y lista para ser utilizada por el usuario. Eso es server-side rendering. Lo que es client-side rendering, en este caso, es totalmente lo opuesto. Las páginas que son SPA tienen mucho client-side rendering porque básicamente sin JavaScript, chicos, no podemos hacer nuestras aplicaciones interactivas. Y lo que es client-side rendering, básicamente es eso. O sea, las páginas por las cuales nosotros vamos navegando se renderizan del lado del navegador. No utilizan el servidor de la aplicación. El navegador baja el JavaScript, lo ejecuta y después la aplicación básicamente está disponible para ser consumida por el usuario, para ser interactiva. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias o cuáles son las métricas más importantes en estos dos tipos de renderizado. Porque, ¿qué creen que va a ser más rápido en términos de experiencia de usuario? ¿El server-side rendering o el client-side rendering? Vamos a ver cuál es la diferencia principal. Ya sabiendo también cómo son o cómo se manejan estos conceptos, imagínense que yo quiero buscar un e-commerce, no sé, el e-commerce de Nadia, en un buscador de Google, ¿no? O en cualquier buscador de web. Y ingreso a las palabras claves y aprieto Enter, pero no lo veo como opciones principales, son las primeras opciones que me otorga ese buscador. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me trae la aplicación web a la que yo quiero ingresar? ¿Y qué pasa ahí? O sea, el buscador web, o sea, imaginemos que usamos Google, que es el buscador que usamos todos, trabaja de la siguiente manera. Cada buscador tiene un budget que es un budget de crawling o de rastreo para hacer un crawling de nuestras URLs dentro de la aplicación web que nosotros queremos buscar. Imagínense que esa aplicación es SPA, Client-Side Rendering, que yo como desarrolladora no utilicé ninguna métrica de SEO, no tomé ninguna decisión en cuanto a SEO, no lo tuve en cuenta y mi aplicación es totalmente pesadísima, carga JavaScript del lado del navegador increíblemente, el bundle size en el build es muy grande. Entonces, supónganse que Google tiene nada más 2 minutos para hacer un crawling de mi aplicación. Entonces, rastrea esas URLs, pero al ser mi aplicación tan grande, tan pesada y tanto JavaScript del lado del navegador, esos 2 minutos no son suficientes para que, digamos, procese todas mis URLs y ponga a disposición del usuario que busca mi página, la ponga a disposición, digamos, entre las primeras opciones. Entonces, ¿qué pasa? Al no acabar de hacer el crawling y acabarse el tiempo, el budget de crawling, lo que hace es ponerlo en una cola secundaria. Y capaz que mi aplicación es tan grande,
a nivel de bundle size, a nivel de JavaScript, a nivel de código, que nunca termina de crawlear. Entonces se queda ahí en la cola de rastreo indefinidamente, y es por eso que el buscador, o es por eso que Google no me lo otorga como primera opción cuando lo busco para poder ingresar. Entonces, ¿qué creen cuál es el problema básicamente? Es decir, a mayor JavaScript, el motor de búsqueda va a tardar muchísimo más en crawlear, entonces no va a aparecer entre las primeras opciones cuando yo busque, digamos, esa página web para poder ingresar. Entonces nunca termina de indexar por completo mi página web. Ese es el gran problema. Entonces, digamos qué métricas, como yo hablaba antes, cuáles métricas son importantes a la hora, digamos, de renderizar cada página adentro de mi aplicación web, y qué métricas tengo que tener en cuenta, o qué organización en cuanto a SEO tengo que tener para poder hacer un buen producto y que los buscadores puedan encontrar mi página web si algún usuario la busca adentro de un motor de búsqueda, ¿no? Bien, las dos, hay un montón de métricas y la charla se me iba a hacer súper larga si abordaba cada una. Pero, ¿cuáles son las dos más importantes? Primero, la primera carga de la página, es decir, el First Contentful Paint, que es digamos, la traducción al inglés. El Time to Interactive, que es el tiempo para interactuar. Y las peticiones HTTP que se hacen vía web en el caso de que sea server-side rendering. No se olviden que si mi aplicación es server-side rendering, sí o sí tengo que ir al servidor, porque es el que me otorga el CMS ya dibujado para renderizarlo en el navegador. Entonces, cuando tengo una página o tengo una aplicación que sea server-side rendering, voy a tener una primera carga de la página rápida y por ende un time to interactive también menor. O sea, si mi aplicación es estática, pero tiene más o menos un par de componentes interactivos, ya el usuario, o sea, mi aplicación va a ser súper rápida y ya el usuario va a poder interactuar de manera también rápida. Eso básicamente también depende de la conexión que tenga el usuario a Internet, porque obviamente uso server-side rendering. Y en client-side rendering, la primera carga de la página, como es una single page application, toda la página se renderiza al lado del navegador. Por ende, la primera carga de la página, dependiendo de el tamaño del JavaScript que quiera cargar, va a ser más o menos rápida. Eso depende básicamente del JavaScript que yo cargue al lado del navegador. Y el time to interactive también va a depender de esto. Es decir, si es muchísimo JavaScript del lado del navegador, va a tardar muchísimo más, obviamente. Y lo que hay que minimizar, porque obviamente no se puede evitar, es este problema de las aplicaciones que utilizan los dos mundos, digamos. Es decir, que tienen en una página, en una aplicación, un server-side rendering, por lo tanto, un First Contentful Paint bastante rápido, es decir, el usuario va a ver contenido de la aplicación rápidamente en el navegador, pero después hacen un client-side rendering hasta que la aplicación sea totalmente disponible. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que hasta que la página yo vea contenido y después se pase, o sea, se haga el pasamanos al client-side rendering, hay un tiempo que es muerto, digamos. Es decir, que el usuario va a estar quedándose mirando la página a ver qué pasa, hasta que los componentes sean hidratados con JavaScript, los componentes dinámicos, y pueda hacer uso de ellos en la aplicación web. Por eso hay que eliminar, o tratar de minimizar
este problema que se llama Uncanny Valley, que no sé si lo escucharon hablar, es decir, el tiempo entre que la página renderiza y el tiempo muerto que yo como usuario espero hasta que se haga una hidratación de los componentes. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo básicamente que yo tengo como desarrolladora al momento de presentar o de desarrollar un producto web? Menor JavaScript, es decir, si se carga menor JavaScript al lado del navegador, voy a tener aplicaciones más rápidas y por ende voy a mejorar en performance en cuanto a SEO, es decir, Google va a poder encontrar mi página web entre su base de datos porque voy a mejorar, digamos, su procesamiento y su indexación. Bien, ¿y quién cree que gana? ¿Quiénes creen o qué framework creen ustedes que gana esta batalla? Yo lo presenté, digamos, como una guerra, pero básicamente depende de lo que nosotros queramos hacer, es decir, depende del caso de uso que nosotros queramos presentar o que queramos desarrollar. Muchos de ellos ofrecen muchas herramientas, como decía al principio de la charla, pero depende de nosotros leer la documentación, primero de tener en cuenta bien, o sea, tener bien en claro qué es lo que nosotros queremos desarrollar. Si queremos desarrollar un e-commerce, si queremos desarrollar un portfolio, si queremos desarrollar un newsletter, si queremos hacer un clon de una red social, tener en cuenta que en esos casos en donde la aplicación es muy interactiva, la aplicación es compleja dentro de todo y vamos a tener muchísimo código JavaScript del lado del navegador que va a ralentizar nuestra performance. Entonces tenemos que tener en cuenta un montón de factores cuando vamos a desarrollar páginas muy interactivas y tenemos que ver qué framework se ajusta más a nuestras necesidades. O sea, esto no es una guerra, sino es tener bien en claro qué es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, no hay crisis, es una opción o la otra. Entonces, yo le voy a presentar acá 4 frameworks basados en JavaScript o que también utilizan React si es que se quiere. ¿Y qué es lo que ofrece cada uno para lo que es el JavaScript de la aplicación? Y cómo lo logra, cuáles son los objetivos y cómo logra esos objetivos. ¿Alguien conoce Quick? ¿O alguien trabajó con Angular en algún momento? No. Bueno, Quick es un framework que está creado básicamente por el creador de Angular y es uno de los frameworks que me parece que está en estado beta en este momento, no tiene salida a producción, pero vale probarlo y vale comentar cuáles son cuáles son las herramientas básicas que provee, ¿no? Primero, Quick lo que hace es básicamente retardar la ejecución del JavaScript del navegador. ¿Se acuerdan que a menor JavaScript, menor tiempo de ejecución del propio JavaScript y mejor performance de la aplicación en términos de experiencia de usuario, ¿no? ¿Y cómo logra esto Quick? Mediante la serialización del estado y la reanulabilidad. Para entender estos dos conceptos, si hay alguien de mi época, yo tengo 33 años, ¿se acuerdan cuando nosotros escuchábamos cassettes en los Walkman? Y no sé, pausábamos el cassette y después a lo mejor llevábamos el cassette a la casa de nuestra mejor amiga y le decíamos, tenés que escuchar este tema. Y ese cassette pausado se reproducía en el mini componente o en el Walkman de nuestra amiga digamos, en el momento en que nosotros dejamos de reproducir ese cassette. Bueno, la resumability o la reanulabilidad en Quick es eso. Es decir,
Quick utiliza el server-side rendering para hacer la serialización del código JavaScript necesario para que los componentes dinámicos de nuestra aplicación funcionen. Y una vez que se termina la serialización, se le hace el pasamanos al navegador para que haga el resuming de la renderización del HTML. Es así como hace, digamos, un lazy loading de los componentes. Astro, excelente servicio, sí, tal cual. Ahora voy a mover a Astro, que también es un framework que se utiliza muchísimo. Es un framework MPA, es de Multi-Page Application, que se utiliza muchísimo para componentes, para páginas que estén focalizadas mucho en el contenido. Astro ofrece, digamos, la creación de islas y cero JavaScript por defecto. Gente de la época para acá, claro. Las islas, básicamente, en Astro se las pueden imaginar como SPAs contenidas, digamos, en un gran HTML. Y Astro lo que hace, básicamente, es le da ese poder al desarrollador para que, mediante directivas, le diga directivas, digamos, de Astro, ¿no? Pueden leer la documentación después de esta charla, le diga qué componentes tiene que hidratar de JavaScript. Una vez que se carga el HTML, es decir, utiliza también server-side rendering porque es un generador de sitios estáticos, básicamente, Astro. Mediante estas directivas nosotros le decimos qué componentes dinámicos tiene que renderizar y cómo, en qué estado, digamos. Eso es básicamente lo que hace Astro, por lo menos para sacar ese JavaScript innecesario que carga el navegador y que nosotros no queremos, básicamente porque no se utiliza y va en detrimento, digamos, de la performance de nuestra aplicación. Después está Next. Next.js me parece que es uno de los frameworks más robustos que existe hoy en día, creado por Vercel. Y creo que es uno de los frameworks que más se utiliza en lo que es la interactividad y todo. Ayer estuve en una charla donde se utilizó Next.js, se compartió un caso de estudios, se desarrolló un software as a service que medía métricas de aplicaciones web y la verdad que la performance de la aplicación del producto que presentó esta empresa era notablemente excelente. Y utilizaron Next y todas sus herramientas, se leyeron, como bien digo, ¿no? Se leyeron muy bien la documentación y todo. Lo que hace Next en este caso es ofrecer soluciones híbridas para la interactividad. Híbridas ¿a qué me refiero con esto? Que utilizan el server-side rendering para aquellos archivos o HTML estáticos, es decir, que no cambian en tiempo de compilación. También utilizan el server-side rendering para aquellos archivos que sean dinámicos, es decir, que van a hacer un fetching al servidor, pero que hacen un data mutation adentro del HTML que muestran este contenido actualizado, pero también ofrece como, digamos, un tercer sabor, le digo yo, que es el manejo del caching. Cuando nosotros tenemos un asset que va cambiando mucho dentro de la aplicación, tenemos que presentar datos en tiempo real dentro de nuestra aplicación al usuario. Podemos hacer uso del caching adentro de Next, es decir, haciendo uso de lo que es el revalidate, es decir, que cuando pase un cierto tiempo, Next sea capaz de decir este asset está vencido, este asset cambió, este asset ya no es más válido y hace un update con el estado nuevo de ese HTML. Y eso es eso en verdad lo mágico de lo que es el data mutation en tiempo real, que básicamente
hace que Next digamos, se anteponga ante sus competidores en todo esto de los casos de uso que tengan data mutation en tiempo real. Y después, por último, está Remix, que es básicamente la competencia de Next.js y es un framework un poquito más chiquito, un poquito más nuevo, pero que emula un server-side rendering, básicamente, porque cuando nosotros navegamos dentro de las páginas y esas páginas son estáticas, y hacemos clic en un link, vemos como un pestañeo, ¿no? Como que la aplicación fue al servidor y buscó información y es como que no vemos un dinamismo dentro de la aplicación, es como vemos un pestañeo dentro de nuestra navegación, y eso es lo que es el server-side rendering, es decir, no es tan dinámico como el client-side rendering. Y lo que hace Remix es emular el server-side rendering, pero por debajo, es decir, el usuario no se da cuenta que la aplicación fue a buscar datos al servidor y los trajo. Es decir, el enrutado adentro de lo que es Remix es un archivo JavaScript, o bueno, un componente de React en este caso, y si queremos hacer un fetching de datos en el servidor, utilizamos la función loader, y esa función loader nos devuelve un JSON que podemos utilizar dentro del mismo componente, y es eso lo que hace a Remix diferente, digamos. Si bien Next también utiliza algo similar, cuando el usuario se hace clic adentro de un link, se renderiza el HTML al lado del servidor y digamos, el usuario no ve información hasta que la información está disponible en el HTML. Es decir, no ve ese pestañeo que nosotros vemos a lo mejor cuando estamos navegando en sitios estáticos. Así que la conclusión básicamente de todo esto es que no hay guerra. Es como yo les decía al comienzo de presentarle los frameworks. Es decir, tenemos que leer muy bien la documentación como buenos desarrolladores, tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos. Espero que después de esta charla puedan sentirse un poco más familiarizados con estos conceptos y indaguen, ¿no? sobre la documentación de estos frameworks, y lean documentación, investiguen, tengan muy presente cuál es el producto que quieren desarrollar, qué características tienen, a qué usuarios quieren enfocar, qué es lo que quieren mostrar. Yo lo presenté como una guerra, pero es básicamente como se presentan hoy en día. O sea, ustedes leen la documentación y capaz un framework le saca malo al otro y no es así. O sea, ustedes tienen que tener en claro cuál es el producto que quieren presentar y leer la documentación y ver cuál se ajusta más al caso de uso que ustedes quieran desarrollar. Así que bueno, no importa cuándo lean esto, siempre va a salir un framework nuevo de JavaScript y siempre, o sea, no se olviden de esto, siempre vamos a tener que seguir aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias a todos y estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias, Nadia, por compartirnos toda esta información que la verdad igual no sabía, ¿no? Sobre todos estos frameworks, ¿no? Y en sí tenemos comentarios también, pero antes de proyectarlos, no sé si nos quieras compartir o dónde pueden consultar más sobre estos frameworks que compartiste, alguna liga, dónde recursos. Bueno, de Next.js existe documentación. Si googlean Next.js, les va a aparecer la documentación básica. Igual de Remix,
A ver si puedo convertir. Next.js es esto. No sé si puedo copiar acá en los comentarios para que puedan leer. Sí, los puedes poner aquí en En el el, chat en el chat. privado. Sí, y ya los comparte Grecia. Perfecto. Esto es Sí. Next.js. Después está Astro. Astro va sacando versiones cada 1 o 2 meses, siempre a la vanguardia. Después está Quick. Quick, no se olviden que me parece que está en versión beta, todavía no está para producción, pero lo pueden investigar también. Tiene ese concepto de serialización y, resumability no lo usa casi nadie y hace totalmente lo contrario de lo que hace Astro. Y el otro es Remix, que es básicamente la competencia de, de Next. Así que les paso todo esto. Así pueden leer y investigar por su cuenta. Estaría bueno que a lo mejor hagan algún caso de estudio con algún 1 o 2 frameworks y comparen métricas y puedan sacar conclusiones por ustedes mismos también. Gracias, Nadia. Tenemos una pregunta. Sí. Fátima nos pregunta, ¿es fácil aprender cómo usar los diferentes frameworks? ¿Son parecidos? En el caso, por ejemplo, de Next.js y Remix, sí, como decía en la charla, utilizan formas de renderizar los componentes de manera similar. Los conceptos que utilizan son básicamente similares. A lo mejor cambia la nomenclatura del enrutado, pero Next.js y Remix son 2 frameworks que se pueden aprender digamos, en paralelo. Gracias, Nadia. Pues igual tenemos felicitaciones, que muchas gracias por la comparación. Eh, Aquí está Magali, que es súper claro y que le encantó la charla. Buenísimo. Bueno, Excelente muchas gracias. comparación también, muchas gracias. Y que pues todo estuvo muy claro. Pero igual mencionan que es importante que lean también la documentación, ¿no? Para irlo implementando. Sí, 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 pues, yo digamos, para el día a día también tengo que leer la documentación, es básicamente algo que no se tiene asumido, no es algo que se sabe de memoria y siempre tener la documentación en mano sirve. Pues yo creo que ya con esto cerramos la charla de Nadia. Muchas gracias por acompañarnos, Nadia. Nuevamente, gracias por compartir de tus conocimientos para la comunidad y muchas gracias a todos, a todas, a todos que nos sintonizaron con la charla de Nadia. No se vayan. Recuerden que tenemos la siguiente charla. Adiós, síndrome del